Buenas noches a todos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y acompañarnos de forma virtual. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión vamos a descubrir de la mano del señor Rafael Sequeira una maravillosa región de Asia llena de reinos antiguos, cuyos vestigios constituyen algunos de los yacimientos arqueológicos y complejos religiosos más impresionantes del mundo. Hablamos del sudeste asiático. El señor Sequeira es un reconocido explorador internacional y arqueólogo costarricense, especializado en los orígenes de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. En múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente vive en la India. Rafael y Viajes Arqueología ha colaborado con Terranova en los últimos años en el diseño y operación de viajes especializados para aquellos que gusten de un viaje singular a tierras maravillosas, llenas de historia, gastronomía y aventura. Gracias, Rafa, por acompañarnos esta noche. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor transmisión y recepción de sonido. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat o preguntas de la aplicación Zoom. Y al final de la sesión estaremos haciendo lectura de las mismas al señor Sequeira. Sin mayores preámbulos, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Buenas noches en Costa Rica y buenos días desde la India. Espero que todo esté muy bien y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, Como en otras ocasiones, para los que me han visto en este tipo de presentaciones, voy a hacer un resumen histórico de la región antes de hablarles de la propuesta que tenemos junto con Terranova. Y y nada, vamos a hacerlo bastante fluido y tengamos un poco de paciencia hasta el puro final para hacer las preguntas, pero por favor anótenlas por ahí para poderlas tener al puro final. Muy bien. Para hablarles un poco de lo que es el sureste asiático, el sureste asiático se compone de pedazos de tierra pegados al continente y un grupo de islas, archipiélagos, también asociados a esta península que sale de el sur al este de lo que es actualmente el continente asiático. Eh, para entender un poquito la región, voy a primero hablar de las personas que viven ahí, para luego hablar un poco de la historia que construyeron estas personas y el sitio propiamente del que les voy a hablar el día de hoy. Eh, Hace más o menos unos 1600, o más bien 1.600.000 años, los primeros prototipos de hombres empezaron a salir del África y estos son los que no son la especie nuestra, pero encuentran unos caminos que van a llevarlos eventualmente desde el África hacia el Asia. Y si ustedes se dan cuenta, los caminos que agarran, llega un momento en donde se dividen unos que van hacia el norte y otros que van hacia el sur. La razón principal que estos, como la segunda migración que ocurre, que es hace más o menos unos 70.000 años, cuando sale de la especie nuestra, el Homo sapiens, de África, va a recorrer más o menos la misma ruta. Y la razón por la cual no se puede llegar directo a través de la Tierra hasta, digamos, China, por así decirlo, es porque en el camino nos vamos a encontrar una serie de obstáculos geográficos que van a obligar a esos que vienen del oeste o de África en dirección hacia donde sale el sol a tener que esquivarlos. Y van a entonces tener que bordear las montañas de los Himalayas, la meseta del Tíbet, los desiertos de Taklamakan y del Gobi y las montañas del Altai, y por eso es que los hombres van a irse por la parte norte y van a entrar a China más o menos por el pedazo que colinda entre China y Corea.
En este segundo grupo, los que entran por el norte van a llegar, van a poblar la parte de China y más o menos hace unos 5.000 años, podría decirse, empiezan estas personas, hasta hace unos 5.000 años, empiezan a salir desde la China y empiezan a empezar a poblar las islas del archipiélago, lo que son actualmente Taiwán, Filipinas, la isla del norte de lo que es Malasia, parte de lo que es Indonesia. Y inmediatamente después de ello, esta gente se va y se ubica dentro de lo que es la península de Indochina o la península del sureste asiático. Otro grupo se va a ir por las selvas, que es lo que separa a China de estos lugares que están en verde, y también van a llegar por el norte. Entonces, esto lo que va a crear es una serie de grupos étnicos en esta región que van a tener una fisionomía más parecida a China que a los que están justo al lado de ellos, territorialmente hablando, que son los de la India. Están los javaneses, que son los que ocupan las poblaciones de lo que es actualmente Indonesia, Brunei, parte de lo que es Malasia, o más bien también Malasia. Luego va a haber otro grupo que se va a ubicar en las costas de esta península, en las costas orientales de esta península, y que se van a dedicar al comercio y al trabajo directamente con el mar. Luego va a haber otro grupo que se va a formar en el centro propiamente de lo que es la península y que esta gente se va a desarrollar a lo largo de un río que es el Mekong, que atraviesa toda la península viniendo desde los Himalayas, atravesando por lo que actualmente es Laos, Vietnam, Camboya, hasta desembocar en el sur de lo que es Vietnam. Y esta gente son los Khmer y son quienes van a prácticamente a desarrollar todo lo que es el sistema eh, propiamente de lo que es el río Mekong. Luego hay otro grupo que se va a desarrollar muchísimo más tarde, que son los Tai, y estos empiezan más tarde porque provienen de la ampliación que China va a empezar a tener a lo largo del tiempo, va a empujar a ciertas poblaciones que estaban en las selvas al sur de lo que actualmente es China y les van a empujar hacia la península y ellos eventualmente van a ser los Tai. Y entonces étnicamente o culturalmente es uno de los grupos que va a aparecer más tarde. Y luego un último grupo que va a aparecer son los birmanos, que esta gente viene del Tíbet y también un poquito del norte perdón, del sur de China, al norte de lo que es actualmente Myanmar, y van a llegar y se van a ubicar en este pedazo de tierra. Entonces, la división realmente de lo que es el subcontinente indio con respecto a lo que es el sureste asiático es el río Brahmaputra. El río Brahmaputra viene saliendo del Tíbet y una vez que terminan los Himalayas, baja directamente, perpendicularmente prácticamente a lo que actualmente es Bangladesh. Y entonces, en ese espacio que hay, en lo que ustedes pueden ver de la flecha, y lo que es Myanmar, que es el primer espacio verde que ustedes pueden ver, eso es también de la India. Y esas personas que viven ahí en la India se parecen mucho a los que están en el sureste asiático, pues son como achinados y tienen unos rasgos fisionómicos muy diferentes a la gente que vive en la India. Yo que vivo aquí en la India es muy, muy claro y a veces sorprendente ver que algunas personas que son asiáticas son indios, pero es porque vienen de esta parte de lo que actualmente es la India. Entonces, la gente que va a conformar el grupo de lo que es el sureste asiático son básicamente con mucha genética de la gente que proviene de lo que actualmente es China. Ahora, como venía yo hablándoles, esta región se encuentra agrupada o ensanguichada, por así decirlo, entre dos grandes centros de desarrollo cultural que son el subcontinente indio y China. Estos dos grandes imperios o grupos culturales que van a empezar a surgir no pueden comunicarse directamente porque entre la frontera de la India y la frontera de la China están, como les mencionaba, los Himalayas y también la meseta del Tíbet. Y luego lo que viene es un grupo de selvas que están dividiendo todo lo que es el sureste asiático de lo que es China. Entonces,
Cuando China empieza a abrirse un poco más a Occidente, y es cuando la ruta de la seda empieza a abrirse hacia Occidente, también en ese mismo momento los indios principalmente van a empezar a buscar conectarse con China y lo van a hacer a través del mar. Y entonces los chinos siguen siendo muy conservadores, ellos van a comercializar, pero ellos no se van a ir a explorar, eso va a ocurrir muchísimo más tarde. Entonces, realmente los exploradores que van a ir a comercializar a China son de la India y la gran cantidad de comerciantes que van a fluir en este tráfico marítimo son principalmente de la India. Entonces, la India está dividido en dos grupos culturales bastante distintos uno del otro, unos que son en el norte y los que están en el sur. Ellos van a empezar a comercializar, especialmente los que están en el sur, y van a empezar a dejar una huella muy importante dentro de lo que es esta zona, de lo que es la península del sureste asiático. Uno de las características más importantes de esa unión entre China e India se nota claramente en lo que es la alimentación. Por un lado están los curries que vienen de la India y el uso propiamente de hacer este tipo de salsas, junto con los fideos, que son una creación de China, y empieza entonces a aparecer una serie de platos como los típicos pad thai de Tailandia o el curry tailandés o los curries que se comen en esa zona, y es básicamente una fusión de este flujo que empieza a aparecer. Ahora, más allá de la comida, que evidentemente afecta también la parte cultural, los indios van a traer consigo una gran cantidad de formas de escritura que eventualmente van a llegar también a ser adaptados dentro de lo que es el sureste asiático. Si ustedes ven en el recuadro, tal vez es muy difícil verlo porque son muy garabatitos pequeñitos, pero ustedes pueden ver que está el subcontinente de la India dividida en el norte y el sur, que son los dos grupos grandes en el que se divide la India. Y el segundo que ustedes ven en el cuadro es el Devanagari, que es la escritura que se utiliza actualmente y es la más cercana a lo que es el sánscrito. Y luego, si ustedes ven en lo que aparece en el sureste asiático, también está dividido en las dos formas que les había dicho yo. Uno es la parte propiamente continental, lo que se dice ahí mainland, y luego la parte marítima, que son las partes insulares. Y si ustedes ven la escritura del sur de la India, se parece muchísimo a la escritura que existe en Tailandia, en Camboya, la que existía anteriormente en Vietnam, antes de que llegaran los franceses, Laos, etcétera. Entonces, en el momento en que aparece la escritura, y vea que estamos hablando a partir del siglo primero, es el momento en donde podemos apenas empezar a entender qué es lo que está ocurriendo en la zona. Porque la arqueología nos cuenta o se basa en la evidencia que aparece del hombre, pero generalmente son estructuras o artículos que a veces no nos dicen quiénes eran o no nos dicen cómo se llamaban entre ellos o no nos dicen cómo estaban organizados. Y entonces es hasta que aparece la escritura que nosotros podemos entender un poquito cómo es que empieza a formarse todas estas culturas. Lo que sabemos también es que esta comercialización que viene de India en dirección a la China va a traer también la religión. Y la religión que se practica en este momento exclusivamente en la India no es el budismo, aunque el budismo aparece en la India. El budismo va a pasar por un proceso de letargamiento, o sea, va a agarrar un proceso letárgico en los primeros siglos de esta era y va a tener una fuerza muy importante lo que es el hinduismo. Entonces, realmente lo que los indios que están yendo hacia China van a empezar a exportar y eventualmente es la religión que van a adoptar las personas en el sureste asiático, primero es el hinduismo, pegado ya a la parte de la religión, digo, perdón, a la escritura. Entonces tenemos que ya sabemos un poquito, ya empiezan a escribir, las primeras escrituras en el sureste asiático propias empiezan a aparecer en sánscrito, es la forma en que se empieza a escribir, y entonces esta información llega a establecer una forma jerárquica que ayuda a estos diferentes clanes que de alguna forma o tribus
que habitaban esta zona del mundo, la península del sureste asiático y las islas del sureste asiático, empiezan a adoptar un sistema muy parecido al de las castas en la India, en donde al tener la misma religión, se divide de una forma triangular, en donde los que están en la parte más arriba son los sacerdotes, eventualmente también el rey, luego vienen los guerreros, algunos de ellos también son reyes, y luego vienen una distribución social para poder operar. Y esta estructura completa permite a que todos estos diferentes tribus que estaban en esta región empiecen de alguna forma a coalescer y entonces empiezan a surgir civilizaciones importantes. La primera de ellas que va a aparecer formal es la civilización de los Champa en el siglo IV y esta se va a establecer en lo que actualmente es Vietnam, en las costas al este de esta península, muy cerca de donde está hoy la ciudad de Da Nang y es arquitectura muy parecida a la de la India, al sur de la India, muy dirigida a la parte de lo que es propiamente el hinduismo y va a empezar a desarrollar un poder económico importante al convertirse en un punto intermedio entre China e India y en donde van a convertirse en una sociedad bastante rica, especialmente comparado con sus vecinos, a la hora de que empiezan a transaccionar entre unos y otros. La siguiente civilización importante que aparece en esta parte del mundo aparece en las islas de lo que actualmente es Indonesia y es el imperio marítimo de Srivijaya. Y esta sociedad también va a desarrollarse como la champa, también va a ser hinduista, también van a empezar a utilizar el sánscrito como como el primer idioma y eso va a de alguna forma a empezar a crear ciertos roces entre estos que ya existían y tenían un monopolio del comercio, que eran los Champa y los Srivijaya. Los Champa empiezan eventualmente a extenderse entre todo lo que es la península y esto va a llevar a algunos grupos étnicos, especialmente los Khmer, a consolidarse y hacerle frente a el crecimiento que están teniendo los Champa en Vietnam y eso va a llevar al desarrollo de la siguiente gran civilización que ocurre en este lugar, que es la de los camboyanos, que es la Khmer, y que ocurre más o menos en el siglo IX. Todas estas primeras civilizaciones que aparecen en el sureste asiático son de carácter hinduista. Luego, eventualmente, y ahora se los voy a explicar, van a cambiar al budismo, pero eso va a ser circunstancial y a lo largo del tiempo. Por lo pronto, entonces vemos un gran arraigo de lo que es la parte de lo que es el hinduismo dentro de la sociedad y las estructuras de administración en la zona. Bien, ahora más o menos, todo esto va a venir por la parte de lo que es marítima, porque después del río Brahmaputra que les explicaba, así como los de la India no cruzaron tan fácilmente hacia la península del sureste asiático, eso se debe principalmente a la densidad de los bosques que se comparan mucho con las planicies de lo que actualmente tiene India en el norte, y eso de alguna forma va a evitar que haya un flujo de población en esa dirección. Entonces, la mayoría de la información o la mayoría de la conectividad que hay entre la India y China va a empezar primero por la parte marítima. Pero a partir del siglo VIII hay una nueva religión que se está desarrollando, que empieza a partir del siglo VII, pero en la India llega hasta el siglo VIII, y viene de la península arábiga y son los musulmanes. Cuando los musulmanes entran a la India, las pocas poblaciones budistas que estaban en el norte, porque la mayoría de la gente en la India siempre ha sido hinduista, las pocas poblaciones budistas que están en el norte se empiezan a sentir incómodas con la llegada del Islam. Y ya más o menos para el siglo XI, cuando ya entran de lleno los musulmanes en el norte de la China, perdón, en el norte de la India, para eventualmente llegar y establecer los diferentes sultanatos que van a primero a establecerse en la India y eventualmente los moguls, que son quienes van a terminar gobernando prácticamente toda la India. Ellos, los budistas, empiezan entonces a migrar y no les queda otra más que migrar por la parte de la tierra.
Y entonces el budismo va a entrar primero por Myanmar, luego va a pasar a Tailandia, luego va a llegar a Laos y luego va a llegar al punto en donde tanto en Camboya como en Vietnam el budismo empieza a tener un mayor arraigo y va a empezar a desplazar al hinduismo como religión. No obstante, hoy en día todavía hoy en día, si uno va a Tailandia, por ejemplo, muchas de las historias típicas de las tradiciones tailandesas, como por ejemplo el recuadro que ustedes ven a la izquierda, eso es una escena del Ramayana. Ustedes los ven todos en los vestidos típicos tailandeses, con algunas imágenes que uno perfectamente podría asociar con Tailandia, si uno está familiarizado con la iconografía de la región. Pero lo que estamos viendo es una imagen de una de las historias hinduistas más importantes, que es el Ramayana, en donde Ram, que es quien que está vestido de verde y que tiene un arco en su mano, va junto con un ejército de monos a rescatar a su esposa Sita, que había sido secuestrada por una deidad malévola, por así decirlo. Y eso a la fecha, todavía hoy en día, es una de las tradiciones más celebradas y más pasadas de boca en boca y también en forma escrita en lo que es las culturas del sureste asiático. Bien, del norte de China, la influencia va a venir principalmente por el mar, eventualmente va a llegar a cruzar los bordes entre lo que es el norte de Vietnam y China, y ahí va a llegar entonces una religión o un estilo de gobierno que también es religioso, que es el confucianismo. El confucianismo va a llegar y se va a asentar principalmente en lo que actualmente es las costas de Vietnam. Y eso va eventualmente también a de alguna forma permear en las poblaciones que eventualmente son las que van a construir el estado de lo que hoy es Laos. Otra de las excepciones importantes respecto a la pureza de este confucianismo que va a aparecer en el sureste asiático va a ser en Singapur, que es uno de los lugares todavía hoy en día con una influencia china bastante importante. Eh, entonces, a partir del siglo XII, más o menos, las rutas marítimas empiezan a venir de Occidente y estas rutas marítimas van a ser principalmente lideradas por musulmanes. Y así como hoy ha pasado con los indios, que se empiezan a asentar en la península del sureste asiático, cuando llegan los musulmanes a esta región, ellos también van a empezar a asentarse, van a empezar a promover su religión y entonces es así como todas las islas de lo que actualmente es el archipiélago de Indonesia, Malasia y el sur de lo que es Filipinas se van a convertir al Islam y a la fecha es una de las regiones con la mayor concentración de musulmanes en el mundo, gracias a este comercio que empieza a ocurrir a partir del siglo XII. Eventualmente el cristianismo va a llegar a la región, es decir, los europeos van a llegar a esta región una vez que América ya ha sido descubierta o reencontrada y los europeos empiezan a bordear lo que es África y tienen que llegar eventualmente a dar la vuelta a todo lo que es la India para llegar eventualmente a lo que es la península del sureste asiático y llegan y eventualmente encuentran en las islas de Filipinas principalmente un espacio importante para poder poner su primer pie en la región. Y eso va a ocurrir hasta el siglo XVI. Entonces, ustedes lo que están viendo más o menos por la cronología que les estoy dando es que esta región del mundo es demasiado joven, especialmente en comparación con civilizaciones como las de Mesopotamia o las de Egipto o las de Caral en Perú o inclusive la misma China y la India. Entonces, el desarrollo de esta región no es tan explosivo como ocurre en estos otros lugares que ya mencioné, sino que empieza a ser muy paulatino y dependiendo de los actores que van llegando en la zona, van transformando y dándole carácter a lo que es la cultura de cada una de estas regiones que estamos hablando. Ahora, cuando los españoles llegan en el siglo XVI, y primero los primeros que llegan realmente son los portugueses, que empiezan a llegar en el siglo XVI, y detrás de los portugueses llegan los españoles entonces van a tomar prácticamente lo que es Filipinas. Las otras potencias europeas no se pueden quedar atrás
Y entonces todos quieren un pedazo de ese punto intermedio entre China y Europa, que de alguna forma pueda obviar a todas las naciones islámicas o a toda la concentración de poder que tienen los musulmanes en lo que es la ruta de la seda. En estos momentos ya o sea, tienen 200 años desde que las cruzadas terminaron, hay un resentimiento importante en Europa en contra del Islam, los otomanos han tratado de invadir Europa, han llegado hasta las puertas de Viena, y entonces la ruta de la seda se ha visto interrumpida y entonces los europeos ven una necesidad de tener que llegar hasta China por la vía marítima, pero no sin antes tener algún tipo de bases en donde poder establecerse ellos. Muchos van a tener bases en la India, los portugueses, los holandeses, los franceses y eventualmente también los ingleses, y eso mismo va a ocurrir en el sureste asiático. Los primeros van a ser los españoles, que van a tomar Filipinas, luego los franceses van a tomar todo lo que es la parte de lo que es Vietnam, Laos y Camboya, y eso eventualmente se va a conocer como la Indochina francesa, que eso es más o menos una forma muy inteligente de poner una tierra que está entre la India y la China y que la capital de los franceses se va a ubicar en un puerto al sur, en la desembocadura del Mekong, que hoy llamamos Ho Chi Minh, que anteriormente llamábamos Saigón y que en su momento se le llamó Cochin, China. La Cochinchina era la capital de lo que era esta provincia francesa y la razón por la cual se llamaba la Cochinchina es que en India hay un Cochin, una ciudad que se llama Cochin, y la Cochin de la India era uno de los puertos más importantes para el trasiego de especies. Y entonces los franceses habían desarrollado o se habían apoderado de esta salida del Mekong, en donde venía todo lo que venía de adentro de las selvas a través de los afluentes del Mekong y además las costas que desde un principio los Champa habían identificado como bastante provechosa y entonces consideran que este era un puerto tan importante como Cochín, pero en la China. Y entonces así aparece el término de la Conchinchina. Y claro, para llegar a la Conchinchina había que salir de Europa, darle la vuelta a todo África, darle la vuelta a todo India, para poder llegar hasta el otro lado de la península de Indochina, atravesando el estrecho de Malaca, y eso hacía que fuera muy lejos. Entonces, cuando a uno le decían es que está en la Conchinchina, realmente era la Cochinchina y era la capital de lo que era la capital francesa de lo que era esa zona que ellos habían tenido. Luego llegan los ingleses y los ingleses toman primero lo que es actualmente Myanmar o Burma, agarran lo que es la parte del final de la península que sale del continente, que es lo que actualmente es Malasia y Singapur, y van a agarrar la isla más grande que va a llevar eventualmente a conectar con lo que es China. Y ya de último, los que van a llegar son los Países Bajos o los holandeses, y ellos se van a hacer cargo de lo que actualmente es Indonesia, y ellos van a tener, por así decirlo, control de toda esa zona. Si ustedes ven el mapa, prácticamente toda la región fue colonizada por europeos, con la excepción notable de lo que es Tailandia. Tailandia es básicamente el único país en la región que nunca fue conquistado por ninguna potencia, porque en el momento en que los europeos llegan a el sureste asiático, Tailandia era la gran capital de toda esa región, en donde era el jugador más importante, por así decirlo, y entonces era un jugador de respeto, no era cualquiera que le pudieran quitar las tierras, y los tailandeses mantuvieron esa posición ante los europeos y de una forma muy inteligente nunca se dejaron conquistar. De hecho, Tailandia es el único país de toda esta región que después de la Primera Guerra Mundial llega a ser miembro fundador de la Liga de las Naciones que en ese momento se llamaba el Reino de Siam, y el reino de Siam entonces es uno de los pocos, es únicamente el reino de Siam y Japón quienes tienen una presencia en la Liga de las Naciones, en donde están el resto de los países del mundo, incluyendo Costa Rica. Eh, la Filipinas entonces va a ser la primera
colonia de las europeas que estaban esos, que se va a independizar en 1898. Después de de la Segunda Guerra Mundial, el norte de Vietnam se va a separar. Aquí aparece uno de los personajes más influyentes de la época moderna de esta parte del mundo, que se llamaba Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh dice, bueno, durante de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses llegan, controlan prácticamente toda la península y estos que supuestamente eran nuestros guardianes, nuestros protectores, están hablando de los europeos, nunca llegaron a defendernos. Por lo tanto, si no nos defendieron en las malas, ¿para qué tenemos que estar con ellos? Y entonces Ho Chi Minh dicta la independencia en 1945 de lo que viene a ser el norte de Vietnam. Y aquí es en donde Vietnam se divide en dos partes. El norte, que lo van a tener los comunistas, liderados por Ho Chi Minh, y el sur, que todavía lo va a tener los franceses y que se va a independizar hasta 1954. Bajo esa misma tónica o ese mismo discurso que va a agarrar Vietnam del Norte para separarse de las colonias francesas, Indonesia va a hacer lo mismo en el 45 y se van a independizar de los holandeses. Luego viene a ser Myanmar, o lo que en su momento era Burma, que se va a independizar de los ingleses en el 48. Esto ocurre justo después de la independencia de la India. La India se independiza en el 47 y entonces ya no había ninguna razón por la cual los ingleses tenían que tener también la propiedad de al lado de Myanmar. Y entonces con la independencia de la India se independencia también Burma. Luego vienen Laos y Camboya. Estos dos lugares van a independizarse en 1953 por la presión tan fuerte que empiezan a ejercer los mismos laotianos y camboyanos ante la separación que se dio en Vietnam y eventualmente no le toca más a los franceses que salir de Vietnam en 1954, quedando la región completamente libre de los colonialistas europeos. Malasia va a seguir curso en el 57 y en el 57 Malasia lo que va a pedir es a una gran cantidad de islas que se unan en una federación que va a ser dirigida desde el centro de lo que actualmente es Malasia, y dentro de esa federación también estaba Singapur, pero Singapur era principalmente China, la población era principalmente china y no musulmana, mientras que el resto de las islas eran prácticamente todas musulmanas. Entonces Singapur no se sintió cómoda en la federación que se acaba de demostrar y entonces Singapur se separa de la federación y adquiere la independencia en 1965. La última de las naciones que va a salir de aquí, y es porque después de que se encuentra petróleo en finales de los 60, los ingleses se van a rehusar ir del Brunei y es hasta 1984, después de una gran presión que se da en las Naciones Unidas, para que el Reino Unido deje el control de Brunei. Y entonces Brunei es el país que llega a independizarse más tardío de todos los que están en esta zona. Ahora, yo me voy a concentrar únicamente en lo que es propiamente Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, porque es básicamente lo que esta expedición que les vamos a presentar trata. Y esta región propiamente es una región rica en cultura, en iconografía, en tradiciones. Y aunque estas culturas empezaron muy tardío en comparación con otras civilizaciones, lo cierto es que todas estas civilizaciones que surgen en la península van a tener un desarrollo exponencial y van a dejar grandes maravillas arquitectónicas y culturales en la región. Además la riqueza histórica que va a surgir en esta parte, la belleza natural es espectacular. Los sitios, las selvas, las playas, los bosques, las selvas, el tipo de fauna que hay, todo eso hace característico de la región, es característico de la región y la hace sumamente atractiva, especialmente para ir a visitar. Y aunque está más o menos en las mismas latitudes, perdón, longitudes que
latitudes, perdón, de lo que es la parte tropical en América, de la cual nosotros estamos familiarizados como Costa Rica, y por lo tanto tiene un parecido a Costa Rica. Lo cierto es que es sumamente exótico por todos los otros elementos que tiene culturales, y hace esta región sumamente diferente en ese sentido con respecto a lo que son los territorios en América. Es una zona que desde un principio se desarrolla como un punto intermedio del comercio entre la India y China, así es que el comercio es algo que es latente y palpable y que inevitablemente uno va a terminar comprando algún tipo de souvenir, y hay todo tipo de souvenir con todo tipo de características, principalmente con las influencias de China y de la India, con ese toque del sureste asiático que son típicos de la región. La comida es especialmente deliciosa. Hay comida para todo tipo de personas, pero propiamente la comida de lo que es el sudeste asiático tiene ciertas particularidades a la forma de unir la comida local con los productos que están disponibles y las tradiciones que provinieron de la India y también de la China. Bien. Entonces, voy a adentrarme propiamente a lo que es el itinerario de la expedición y hablarles un poquito también paralelo a la parte histórica de cada una de estas regiones. La idea es que el 5 de febrero nos vamos a encontrar en Tailandia, en Bangkok, y Bangkok es la tercera capital de Tailandia. La primera capital va a estar en el puro norte. Parece que yo les había mencionado que los Thai van a ser producto de los desplazamientos que van a ocurrir en el sur de la China, y entonces la primera capital va a estar muy al norte, que se llama Sukhothai, y esta capital va a ser eventualmente destruida por los birmanos, y entonces ellos se van a ver obligados a bajar un poco más hacia el sur, y se van a dar cuenta que si ellos están cerca de algún río navegable, pues van a tener acceso también a el Golfo de Tailandia, el Golfo del Sureste Asiático, y con la protección que implica estar en la parte de adentro. Ya había un ejemplo muy claro de ese tipo de estrategia, y fueron los del Khmer, los camboyanos, que hicieron exactamente lo mismo y que movieron su capital en la parte adentro del río del Mekong y nos expusieron a estar muy cerca de las costas. Entonces, la segunda capital se va a establecer en Ayutthaya, que es realmente la primera visita que vamos a hacer en este viaje, al ser la primera la segunda capital, pero realmente la primera gran capital de lo que fue el reino de Siam. El reino de Siam se establece en esta capital de ladrillo, que fue la forma en que fue construida, siguiendo más o menos la arquitectura hindú que viene a ser traída del sur de la India, y que eventualmente va a tener características religiosas desde el budismo, no tanto del hinduismo, pero con ciertas pintas de lo que viene a ser el hinduismo antiguo que había en esta zona. Eh, de Ayutthaya al día siguiente sí vamos ya entonces a ver propiamente lo que es Bangkok, que es la tercera capital, que está ubicada en el afluente de un río navegable desde Ayutthaya hasta las costas de lo que actualmente es Tailandia, que es el Chao Phraya, y Bangkok se va a establecer como la capital de Tailandia, después de que Ayutthaya fue destruida por los birmanos nuevamente, que eran una de las grandes potencias que habían en ese momento en la región. Eh, la grandísima ventaja de la capital de Bangkok es que, aunque fue tardíamente construida en el siglo XVIII, realmente su nivel de preservación es espectacular, y de las capitales imperiales que vamos a visitar en este recorrido es probablemente la que está más engalanada y que va a demostrar las riquezas que muy probablemente todas las otras capitales llegaron a tener en su apogeo, y que hoy en día son nada más ruinas arqueológicas, pero que en algún momento tuvieron que verse con el esplendor de lo que es la ciudad imperial en Bangkok.
como esta es nuestra primera entrada y hay que acomodarse un poco, algunos puede que vayan a llegar un poquito antes, vamos a tener tiempo libres mientras nos acomodamos al clima y Bangkok afortunadamente ofrece una gran cantidad de actividades y una gran cantidad de opciones para poderse entretener mientras uno adapta su reloj biológico y es por eso que vamos a empezar el recorrido en Tailandia sin poder hacerlo cronológicamente, porque si no hubiéramos tenido que empezar en una parte de Vietnam y no hay forma realmente de hacer una secuencia cronológica. Entonces vamos a empezar, como quien dice, por el final, ¿sí? Que es la parte de lo que es Tailandia. Eh, el 8 de febrero volamos de Bangkok a la ciudad de Ho Chi Minh. El vuelo es un poco tarde, es a las 2 de la tarde, por lo tanto vamos a ir llegando bastante tarde a Ho Chi Minh. Entonces realmente ese día lo único que podemos realmente hacer es lo que se llama un tour gastronómico en motocicleta, que es verdaderamente divertido, que a las personas, a los grupos que yo he llevado a esta zona ha resultado un éxito y todo el mundo siempre termina fascinado porque estas muchachas lo van a llevar a uno en Vespa, las que ustedes ven ahí, lo van a llevar por toda la ciudad, hacen un recorrido prácticamente de toda la ciudad de noche en el tráfico típico de esta región y vamos a parar en varios restaurantes para ir probando comida típica de la región. Es verdaderamente algo, una experiencia muy bonita, pero no es una experiencia que es para todo el mundo y por lo tanto es una actividad opcional. Al día siguiente ya sí vamos a empezar a ver un poquito de la historia y Vietnam no se puede visitar sin que las cicatrices de la guerra de los 60s y los 70s sea palpable y evidente. Entonces vamos a dedicar la mañana a visitar un poco de lo que fue la historia durante la guerra de Vietnam y vamos a visitar los túneles de Cu Chi, que son una serie, una red de túneles por la que los vietnamitas del norte, los que eventualmente llegaron a expulsar no nada más a los americanos, sino también al gobierno de Vietnam del Sur, ellos construyeron esta red de túneles que les permitió ocasionar una gran cantidad de bajas a los defensores del sur, que eventualmente van a tener que salir corriendo de la zona. En la tarde vamos a hacer una visita propiamente de lo que es la ciudad de Ho Chi Minh. Es una ciudad sumamente moderna, muy, muy hermosa, ¿sí? Y que además tiene esa nota francesa al haber sido la capital de toda esta región, que como les mencionaba anteriormente, se llamaba la Cochinchina. Y si ustedes ven por la arquitectura, la iglesia que ustedes ven en el recuadro se llama la iglesia de Notre Dame. Es una iglesia muy bonita con ciertos rasgos góticos. Y el otro es la ópera, que tiene todas las características francesas, muy parecida a la ópera de París y que todavía hoy en día engalanan las actividades culturales de la ciudad de Ho Chi Minh. De Ho Chi Minh tomamos un vuelo después del desayuno que nos va a llevar a Da Nang. Da Nang es una ciudad costera que hoy en día es una ciudad mediana, pero que en su momento había sido la capital de los Champa. Desafortunadamente, en la guerra de Vietnam, la ciudad de los Champa o los vestigios arqueológicos de la ciudad de los Champa fue totalmente destruido. Afortunadamente, muchas de las piezas que se encontraban en estos sitios habían sido recogidas antes de la guerra y fueron custodiadas y guardadas cuidadosamente y hoy en día están en uno de los mejores museos que hay en escultura de los Champa, que está aquí en Da Nang y va a ser la visita que vamos a realizar después de almuerzo. El resto de la tarde la dedicamos para disfrutar del mar y de las playas de esta región que son verdaderamente hermosas. El 11 de febrero, ahí sí ya nos vamos por tierra a una hora y media más o menos de donde vamos a estar hospedados en Da Nang para llegar a lo que era el centro religioso de Misón. Misón era el centro religioso más importante de los Champa desde el siglo IV
hasta más o menos cuando fueron desplazados por los de Vietnam del Norte en el siglo XVIII. Y los vestigios arqueológicos de la zona son verdaderamente espectaculares, especialmente por estar inmersos dentro de la selva, y hace la experiencia sumamente hermosa poder visitar todos estos sitios que desafortunadamente no todos pudieron ser resguardados durante la guerra, y algunos de ellos sufrieron graves daños por los bombardeos americanos en la zona. Después de almuerzo, nos iremos a visitar a lo que originalmente fue el puerto de los Champa, que se llama Hoi An, y que eventualmente a partir del siglo XVI y XVII se va a empezar a convertir en un centro importante de comercio con europeos, chinos e indios, y que va todo eso a dejar elementos culturales en esta pequeña ciudad, que es verdaderamente hermosa, es una joyita que realmente cualquiera que quiera ir a Vietnam no puede no ir a Vietnam y no visitar la ciudad de Hoi An. El hotel está bastante cerca de Hoi An, a una media hora más o menos en Da Nang, y eso hace que tengamos que hacer una pausa en la expedición. Llevamos una semana de viaje y entonces estamos frente al mar, tenemos que tener un día libre para de nuevo agarrar energías para la siguiente semana que vamos a hacer de exploración. Y entonces, en este día libre, ustedes tienen una gran cantidad de opciones que hacer. Pueden descansar, pueden pasar el día en la playa, pueden ir a una gran cantidad de centros de carácter histórico o, o, o de sitios al aire libre, ¿verdad? Como estas cuevas que ustedes están viendo en las montañas de mármol. Pueden dedicarse a pasar el día en un spa, o pueden regresar de nuevo a Hoi An, que como les digo está a media hora. Entonces el día libre es un día bastante necesario, bastante bueno, y que lo vamos a pasar en una zona en donde hay una gran cantidad de actividades que realizar y que realmente se nos va a hacer corto la estadía en este lugar. El 13 de febrero nos vamos a ir entonces de Da Nang a Hue por carretera. Hue está más o menos a unas 3 horas de distancia de Da Nang, y Hue fue la capital imperial de Vietnam, de la última dinastía Long Nguyen, que ellos van a ser más o menos del siglo XVIII hasta el siglo XX, quienes van a controlar y gobernar todo lo que es Vietnam. De hecho, los Nguyen son quienes le van a dar el nombre a Vietnam, porque Vietnam desde siempre se ha dividido en dos partes: los del sur, que eran los Champa, y los del norte, que son los Viet. Los Viet llegan a desarrollar una civilización aparte que va a ser más tardía, pero que va a originarse en los márgenes del río de lo que actualmente es Hanoi, un río que sale que se llama el río de la Perla Roja, y ahí es en donde va a estar la capital de los Viet. Nam en la lengua local es sur, y entonces cuando los Nguyen, que también vienen del norte, se establecen en el puro centro del país, ellos deciden unir su cultura, la Viet, con la del sur, Nam, y entonces es en donde aparece el nombre de Vietnam por primera vez. Vietnam es un nombre que es de construcción del siglo XVIII, casi que del siglo XIX, principios del siglo XIX. En todo caso, de camino a la ciudad de Hue, vamos a pasar por una de las actividades más importantes de Vietnam, que es el cultivo de perlas en mar. Y es una parada no nada más interesante pues, sino que también puede ser bastante apropiada, porque como estamos en el 13 de febrero, el día siguiente es el Día de los Enamorados, y pues que no nada mejor que comprarle un regalito a la señora que nos va acompañando. En todo caso, el 14 de febrero, con perlas o sin perlas, vamos a hacer una visita de lo que es primero la ciudad imperial, de lo que fue los Nguyen, que sufrió bastante durante la guerra de Vietnam, fue bombardeada durante varias semanas en varias ocasiones, y desafortunadamente muchas de las edificaciones propiamente de lo que era la ciudad imperial, como de otras estructuras de la ciudad, pues fueron destruidas.
Afortunadamente, Vietnam, el gobierno de Vietnam ha puesto interés en rescatar este tipo de arquitectura o vestigios arqueológicos y les ha dado un excelente mantenimiento para que podamos nosotros visualizar y entender bastante cómo eran estas ciudades imperiales. Otro de los elementos importantes en Hue son las tumbas. Y las tumbas de los emperadores de los Nguyen son, como ellos vienen del norte, son sumamente chinas. Quienes han ido a China y han visitado las tumbas de los Ming o las tumbas de los Tang o han visto tal vez inclusive algunas películas, pueden claramente ver no nada más la iconografía china en este tipo de estructuras, sino que el estilo en donde hay una procesión formal para el enterramiento, y esto proviene mucho de las tradiciones confucianistas que se practicaban en la China y que fueron eventualmente importadas a Vietnam desde inicios más o menos de hace 1500 años. De Hue tomamos un vuelo después del desayuno a Hanoi. Vamos a llegar más o menos al mediodía, almorzamos y la tarde la vamos a dedicar a ver básicamente el centro de lo que fue Hanoi, eh, que también fue una ciudad bastante afectada, pero que al ser una de las pocas, eh, uno de los pocos países que tradicionalmente han sido comunistas, todavía tiene un sabor muy soviético, muy estilo comunista, que hoy en día es muy extraño. No es algo que ni siquiera se ve en Cuba, por ejemplo, mucho menos en Nicaragua o Venezuela, que no son comunistas, pero que se dicen llamar así, pero que en el caso de Vietnam, ellos siguen un modelo muy parecido al de la China, en donde hay una apertura comercial, hay posibilidad de que la empresa privada pueda surgir, hay un control absoluto de todos los servicios y medios y los manejos de producción. Eso es lo que lo hace todavía una sociedad comunista, pero que permite de alguna forma la emprendeduría, y que eso hace que Vietnam sea uno de los países con mejor desarrollo económico en el mundo, seguido más o menos de el modelo de lo que funcionó y lo que funciona actualmente en China. En la noche de ese día vamos a ir a presenciar un show que se llama el show de las marionetas de agua, que es una tradición de siglos en Vietnam, en donde en los campos de arroz, que todos son ensuampados, empieza a aparecer un estilo de títere que se maneja desde abajo en lugar desde arriba, como normalmente ocurre con los títeres que uno conoce. Estos se manejan desde abajo y se manejan los que están manejando los títeres se encuentran detrás de las cortinas, y realmente es espectacular la forma en que ellos manejan este tipo de shows, y que es una tradición muy típica de la región. El 16 de febrero nos vamos a dirigir a uno de los lugares más hermosos del mundo, que es la bahía de Halong Bay. La bahía de Halong Bay es un conjunto de islotes que se formaron a través de la erosión de de miles de años, millones de años, de salidas de agua o del mismo contacto con el mar, que fue de alguna forma erosionando estas estructuras de piedra caliza, y fueron dándole este look, esta visión o este estilo de ser un conjunto de islotes. Y entonces nosotros vamos a tener un crucero para el grupo que nos vamos a adentrar por todos estos islotes, vamos a hacer varias paradas de camino, y la idea es pasar un rato agradable sin tener que hablar mucho de la parte histórica y nada más disfrutar de la parte visual del lugar en el que estamos, que es verdaderamente espectacular. El 17 de febrero nos regresamos a Hanoi. Después de almorzar, vamos a tener tiempo de ver uno de los templos más importantes en la historia de Vietnam, y que al mismo tiempo sobrevivió los estragos de la guerra de los 60s y los 70s, y es el Templo de la Literatura.
Y una vez que hayamos terminado de ver este maravilloso sitio, vamos a irnos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Laos, en donde vamos a ir a la ciudad de Luang Prabang. Eh, en Luang Prabang fue la capital, la primera capital de lo que actualmente es Laos. Tiene una influencia tailandesa muy importante, con una etnia más asociada tal vez a la camboyana, pero con una tradición cultural más cercana a lo que es Tailandia. Y es una península en donde el río Mekong y otro río afluente del Mekong se unen en esa punta, convirtiendo a la zona prácticamente en una península en el centro de lo que es la península del sureste asiático, con un acceso a los afluentes del Mekong que eventualmente me pueden llevar primero, en primera instancia, a Tailandia, en segunda instancia a la capital de los Khmer, antiguamente la capital de los Khmer, que hoy le llamamos Angkor, y luego hasta el delta del Mekong, en lo que actualmente es Vietnam. Es una ciudad muy pintoresca, muy hermosa. En la tarde vamos a dedicarnos a una de las eh, símbolos más importantes de Laos, que son los elefantes. Vamos a ir a un refugio de elefantes, no los vamos a montar, pero sí podemos tocarlos, así como aparece en la fotografía. Es una tarde muy linda. Los grupos que he llevado a esta zona es de los highlights, de los puntos más importantes de la visita, por ese contacto tan cercano que hay con los elefantes. Los vamos a alimentar, a darles de agua, a caminar con ellos en la selva. Es una experiencia verdaderamente hermosa y que es totalmente necesaria para poder entender lo que es la cultura de Laos. El 19 de la mañana, muy de mañana, nos vamos a levantar para poder estar antes de que los monjes hagan su tradicional salida de la colecta de las limosnas. Es una tradición que ha existido por muchos, por milenios, podríamos hablar, de la forma en que esta forma de budismo que se practica en el sureste asiático, que se conoce como la Theravada, los monjes se alimentan de donaciones y entonces muy temprano en la mañana ellos salen con un tazón a caminar las calles de la ciudad para que la gente les dé algún tipo de comida o dinero para que ellos puedan eventualmente alimentarse. En principio, los monjes no pueden trabajar y entonces la colecta que hacen ellos para poder comer es la que ocurre temprano en el día para que ellos regresan al monasterio, toman su desayuno y es producto de lo que cada uno de nosotros le da y les regala a ellos. Aunque parezca mentira, es una tradición que todavía se sigue haciendo. Pareciera que no es higiénicamente conveniente, especialmente después del COVID, pero ustedes van a ver que la forma en que hoy en día se hace la donación de las ofrendas o la realización de las ofrendas es sumamente higiénico y eso permite de una forma u otra mantener la salud también del cuerpo de monjes en los monasterios. El 20 de febrero nos vamos a uno de mis lugares favoritos en el mundo. Es un sitio que me abrió los ojos a la arqueología, en donde por primera vez trabajé yo fuera de Costa Rica hace muchas décadas, el siglo pasado, y mi primera experiencia fue en este país que realmente lo llevo en el corazón, porque justo cuando llegué yo, principios de los 90, en el 92, estaba ocurriendo una transición importante de un proceso por el que Camboya había pasado que a la fecha todavía es muy traumante, y son el periodo de gobierno del Khmer Rojo, en donde hubo una gran purga de la sociedad. No nada más la gente fue expulsada de las ciudades, sino que cualquier persona que tuviera algún tipo de educación, desde el punto de usar anteojos hasta ser un doctor, eso implicaba una pena de muerte inmediata. Y entonces Camboya pasó por un proceso
de desarticulación social muy, muy fuerte. Y cuando las Naciones Unidas entra a Camboya en el 91, yo tengo la oportunidad de ser parte de los grupos que entran en el 92 y yo quedé completamente enamorado del país y obviamente de los vestigios arqueológicos de la civilización de los Khmer. Los Khmer construyen su capital en el centro de lo que actualmente es Camboya. Se podría decir que en los márgenes también del Mekong, pero realmente es un apéndice del Mekong, que es un lago, que se llama el lago de Tonle Sap, y está en el extremo occidental del Tonle Sap, en donde construyen la capital que hoy llamamos Angkor. Angkor realmente en la lengua local se llama ciudad. Y cuando los europeos llegan por primera vez a este lugar, la gente, los europeos le preguntaban a los locales cómo se llama esta zona, cómo se llama esta zona. Y lo cierto es que la gente no sabía cómo se llamaba la zona, porque la zona había sido abandonada desde el siglo XVI. Y la gente nada más le decía Angkor. Angkor es ciudad en el término local. El nombre original de la zona se llama Hari Halaya. Hari Halaya era el nombre que tenía realmente la ciudad y la historia propiamente de cómo es que surgen el imperio de los Khmer, cómo llegan ellos eventualmente a conquistar a los Champa, cómo llegan eventualmente a conquistar a los tailandeses, cómo llegan eventualmente a conquistar a los de Laos en el norte, cómo llegan hasta las costas en el sur. Es verdaderamente impresionante y todo se basa en la forma organizacional que ellos adoptan para poder manejar esta cultura, esta civilización. En su momento, en el pico más o menos que ocurre en el siglo XII, principios del XIII, eh, el pico de Angkor, vamos a utilizar el nombre tradicional que se utiliza para la ciudad, el pico de Angkor llega a albergar a más de 1 millón de habitantes, teniendo entonces a 1 de cada 1000 habitantes que existían en el planeta en ese momento vivían en esta ciudad. Esta ciudad llegó a tener hace 800 años el tamaño de lo que actualmente es la ciudad de Nueva York, con una extensión enorme de más de 45 hectáreas y soportando una serie de estructuras administrativas que a la fecha siguen maravillando a cualquiera que se asome por esa zona. Es verdaderamente impresionante el nivel que hay de riqueza histórica, artesanal y religiosa en este lugar. Y aunque nosotros vamos a estar un día entero en lo que es todo el complejo de Angkor, realmente merece cuando menos un par de días. Pero eso es únicamente para los que son fanáticos. Entonces, el primer día vamos a dedicarlo desde la pura mañana a ver el amanecer en lo que es el templo de la ciudad, Angkor Wat. Wat es templo. Entonces, el templo de la ciudad es el templo principal de la ciudad, es Angkor Wat. Y a partir de después de la visita del templo de Angkor Wat, vamos a hacer una serie de visitas alrededor del parque arqueológico. Vamos a ver uno de mis templos favoritos en el planeta, que es el templo del Bayón, que cada una de esas torres tiene una cara que ya para el momento en que se construye este templo en el siglo XII, el imperio Khmer se convierte al budismo. Entonces, este es un templo dedicado a Buda, pero que realmente también está dedicado a el fundador o el creador de este sitio arqueológico, de esta ciudad y de este templo en el momento en que se da. Es una cosa espectacular, hecha totalmente en piedra, a diferencia de las estructuras de los Champa y también de las primeras estructuras de los tailandeses que utilizan el ladrillo, al ser muy difícil el acceso a la piedra. Cuando no tienen piedra, ellos hacen la piedra artificial, que es el ladrillo cocido. Esta gente en Camboya lo que hacen es una serie de canales acuáticos, hacen un tipo de una Venecia en el sureste asiático, en donde desde las fuentes de la piedra van a llevarlas por agua hasta donde se va a construir la ciudad, muy al estilo de lo que hicieron los egipcios en su momento.
cuando fueron y trasladaban piedra de las canteras de Asuán y las subían o las bajaban en el río, pero es al norte, en Memphis, llegaban y construían con eso estructuras administrativas y mortuorias. En el caso de Angkor, les digo, es verdaderamente especial la gran cantidad de monumentos que existen. Y al día siguiente es donde oficialmente termina la expedición. Ahí terminamos la expedición, ahí damos por concluidas la visita a estas 8 grandes capitales que en algún momento estuvieron de una forma u otra controlando todo lo que fue la parte continental de la península de Indochina. Y aquí ya si alguien es un fanático del sitio y considerando que tal vez no van a regresar de nuevo por Camboya, pues aquí ya pueden extender un día más, tal vez quedarse en esta zona y poder visitar otros templos que no vamos a tener oportunidad de ver en un solo día, entre ellos el templo de Banteay Srey, que es un templo hermoso, es pequeño, pero es una joyita hecha en piedra rosada que está muy bien conservado y que es realmente una belleza. Esto es más o menos el recorrido que está planteado para visitar, como les digo, las 8 capitales, las dos de Tailandia, Ayutthaya y Bangkok, la de Luang Prabang en Laos, la de los Khmer en Camboya y las 4 que se dan en Vietnam, la Cochinchina, que es la de los franceses, que es actualmente Ho Chi Minh, Saigón, la de los Champa en Da Nang, la de los Nguyen en Hue y la de los Viet en Hanoi. Estas 8 capitales son las 8 grandes capitales de esta parte. La única que nos falta de incluir dentro de todo este grupo de lo que es propiamente la península del sureste asiático es Myanmar, que la capital estaba en Pagan, pero la situación política impide que en estos momentos nosotros podamos hacer una visita a Myanmar por la situación tan complicada que se está viviendo desde hace varios años en este país. Bien. Para finalizar, nada más les voy a dar una idea de los hoteles en donde nos vamos a ir quedando. En Bangkok nos vamos a quedar en el Shangri-La, es viendo hacia el río del Chao Phraya, muy bien ubicado. Un hotel que es el que he utilizado en los últimos 30 años y aunque suena que es bastante viejito, la verdad es que está muy bien conservado. Aquí nos quedamos el año pasado con el grupo. Es de verdad que uno de mis hoteles preferidos por su calidad y la ubicación. En Ho Chi Minh nos vamos a quedar en el My House o May House, que es un boutique, un hotel boutique muy bonito en el puro centro de lo que es Ho Chi Minh. Todos los hoteles que yo escojo para poder hacer este tipo de expediciones siempre son de muy buena calidad en los lugares más céntricos para que las personas puedan tener libertad de poder caminar con toda seguridad y poder hacer un poco de exploración independientemente. Todos los lugares que vamos a visitar en esta expedición son muy seguros y van a ver que se van a sentir bastante cómodos caminando por todas las regiones con una población sumamente amigable que lo único que quieren es que estemos contentos visitando sus países. En Da Nang nos vamos a quedar en el Hyatt Regency, que es un resort que está frente al mar y que también es un espectáculo de lugar. Las arenas son, así como aparecen en las fotografías, de arena blanca. Las montañas están en el costado izquierdo que ustedes no están viendo, al otro lado de donde está el mar. Y hace el lugar lo hace verdaderamente espectacular y acogedor. En Hue nos vamos a quedar en el Grand Silk Path, que es un hotel clásico sumamente hermoso, muy bien localizado también. Eh, en Hanoi nos vamos a quedar en un hotel relativamente nuevo que se llama la Sinfonía del Rey. Eh, es en Vietnam, pero tiene un nombre en español. Es una cadena de muy poquitos hoteles, pero que se maneja
principalmente en Vietnam. Está muy bien ubicado, cerca de donde también los franceses hicieron una gran cantidad de edificaciones y que es un punto bastante bueno para podernos movilizar en esta ciudad. Luego está el Ginger Cruise, que es en donde nos vamos a hospedar mientras estemos recorriendo los canales de Halong Bay o la bahía de Halong. En Laos nos vamos a quedar en el Avani, que es el mejor hotel por ubicación y también por calidad en el centro de la ciudad. Personalmente considero que es una clave importantísima la ubicación de este hotel porque nosotros llegamos el primer día de noche, pero la siguiente noche, justo enfrente de el hotel, desde la tarde, se empieza a armar un mercado nocturno que es verdaderamente hermoso, con todos los souvenirs y todo tipo de cosas que ustedes se puedan imaginar, justo en las afueras de lo que es el hotel. Finalmente, en Siem Reap nos vamos a quedar en el Chintamani, que es un otro hotel boutique con probablemente uno de los mejores restaurantes que hay en Camboya y que es un lugar verdaderamente hermoso, muy típico colonial francés en la región. Y bueno, y ese es más o menos la propuesta de la expedición. La expedición es relativamente corta, es un poquito menos de 2 semanas. Es bastante manejable, es es ideal para cualquier tipo de persona. No hay ninguna limitación respecto a la cantidad de esfuerzo que se ha de realizar en las caminatas. Casi todo está relativamente cerca. Las condiciones son idóneas, es el mejor mes o la mejor época para visitar esta zona. Vamos a principios de febrero, entonces es el periodo en el que está más fresca el región, después empieza a poner muy caliente. Todavía no hay lluvias en la zona, que son típicas de esta parte del mundo, como en Costa Rica, y tampoco va a ser muy frío, aunque cuando vayamos a Hanoi es probable que sí vayamos a tener un poquitillo de frío, especialmente en la noche, porque ya estamos un poco más hacia el norte. ¿Sí? Eh, no, no duden en valorar de que realmente esta parte del mundo tiene más sentido visitarla con alguien que conozca las piedras a nada más ir y ver un montón de estructuras sin un contexto histórico de cómo es que funciona y todo. Entonces, la idea de hacer este viaje conmigo es poder adentrarlos no nada más en una experiencia exótica, sino también con un valor cultural importante. ¿Sí? Espero que la presentación haya sido de su agrado y por favor, si tienen alguna duda o pregunta, pueden dirigirla a través del panel. Randall. Muchísimas gracias, Rafa, por este recorrido por la historia, la geografía, los monumentos. Realmente que es muy válido, muy interesante y nos ayuda a comprender este extraordinario destino. Muchas gracias, de verdad. Y vamos a repasar rápidamente, antes de dar espacio a una sesión de preguntas y respuestas, el paquete de viaje que estamos promoviendo con Viajes Arqueología y Terranova. Los servicios que incluye es alojamiento en hotel 4 y 5 estrellas, que recién les acaba de mostrar Rafa, y que como puede ver están excelentemente ubicados y ampliamente probados para nuestros clientes. El crucero en Halong Bay, que también se los mostró Rafa, que incluye un overnight o una noche de hospedaje con todas las comidas y actividades incluidas. Incluimos los 5 vuelos durante la expedición en clase económica, que son los 5 vuelos que se debe tomar para completar el recorrido, ¿verdad? No el vuelo de llegada ni el vuelo de salida, sino los vuelos que se deben tomar y que estarán tomando todo el grupo junto durante la expedición. Todos los traslados y entradas a los monumentos que mencionó Rafa, todos los desayunos y varias de las cenas y los almuerzos
que posteriormente les haremos llegar en detalle el itinerario, van a poder ver cuáles son específicamente. También una tarjeta de asistencia con una cobertura de hasta $50,000 para temas que no sean preexistentes, que sobre esto cualquier duda nos pueden consultar también. Claro está y sumamente valioso el acompañamiento del arqueólogo Rafa Sequeira durante el recorrido, que como pueden imaginarse le da toda una nueva dimensión a recorrer estos destinos con una persona tan conocedora y con tanta experiencia y que además pues ya ha tenido la experiencia de viajar muchísimas veces con grupos en este lugar. Y finalmente, dos charlas inductivas sobre la historia de esta región previas al viaje, impartidas con Rafa, ¿verdad? No solo sobre los destinos, sino también sobre la preparación previa a realizar la expedición. Sí, Ahora, en este perdón, momento, perdón, adelante, Randall, Rafa. para ampliar esto que acaba de decir Randall, yo, para no abusar del tiempo de la mayoría de las personas que están conectadas el día de hoy, hice un resumen muy global de lo que es la región. Cuando vayamos a tener las charlas que menciona Randall de esta parte del mundo, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos reinos, de cada uno de estos imperios, de cada una de estas capitales y cada una de estas charlas puede ser de unas 2 horas, así que vamos a tener 4 horas de clases de historia propiamente para prepararnos y entender mucho mejor el contexto histórico y la secuencia cronológica de los lugares que vamos a visitar. De nuestra parte, pues solo queda agradecerles muchísimo todo su tiempo y acompañamiento en esta prácticamente hora y media que hemos dedicado a recorrer los países del sudeste asiático. Muchísimas gracias, Rafa, por esa invaluable y muy Con gusto. interesante exposición que realmente nos inspira a todos a acompañarlo en esta nueva aventura de viajes a arqueología. Muchas gracias, Rafa, y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.